Capítulo 2, versículos número 1 en adelante. Y leemos: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta predicación se llama La Iglesia pasamos la gran tribulación, por Fernandito de Miranda. Este vídeo no es con ánimo de criticar a este señor, ni a la denominación que pertenece, ni a los miembros de esa denominación, ni de esta etnia que es la mía además. Sino este vídeo es por tratar de resaltar la verdad de Cristo. Por resaltar la verdad de Cristo y lo que hay en la Biblia. Es cierto que yo no me sé bien todos los pasajes, no sé entender todos los sucesos, ni todas las profecías de Ezequiel, Daniel, etc. Pero sí sé que lo que está escrito es lo que está escrito. Y si añado, debo decir que es una aplicación mía, no añadirlo como si fuera la misma Biblia. Hay quien le añada una sola palabra de esa profecía, le vendrán todas las maldiciones de este libro, etcétera, etcétera. Hay que ir con cuidado. Creo que el único caso en toda la Biblia que se dice en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dicen que ese texto es añadido cuando Jesús dijo: id y bautizar en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y aún así, aquellos apóstoles a quien Jesús le mandó bautizar, bautizaban en el nombre de Cristo, porque de hecho dice: hacedlo todo en el nombre de Jesús. Aunque el Padre, Hijo y Espíritu Santo sean el mismo, ahí nos enseña a orar a Dios Padre en el nombre de Jesús. Cuando la gente ora y hace canciones al Espíritu Santo, por ejemplo. Y no es lo mismo, porque la Biblia dice: ningún pecado se perdonará a los hijos de los hombres, todo pecado se perdonará salvo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice: si fuera contra el Hijo se perdonaría más, no se perdonará contra el Espíritu Santo. O sea, realza bien la gran diferencia que hay entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque sean el mismo único Dios. Ya empezando por la forma de leer. Amén. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover tan fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, si queréis ver esta prédica, pues podéis buscarla en YouTube. Lo cual, pues, si no, vídeos se va a hacer muy largo. Dice: en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, Él dice que no es lo mismo la venida del Señor Jesucristo que nuestra reunión con Él. Está hablando de dos sucesos diferentes, que es el rapto y cuando Jesús venga en gloria a reinar sobre la tierra. Entonces Él, en algún momento de la predicación, dice: cuando el Señor venga a reinar sobre la tierra. A reinar sobre la tierra son palabras puestas que no está en la Biblia. A reinar sobre la tierra, 4 palabras. Cuando hemos dicho no se podía añadir ni siquiera una. Dice, y de hecho dice el vídeo, me gustaría ponerlo, pero lo podéis buscar, pero dice el vídeo: porque en el rapto el Señor no vendrá, somos nosotros que nos vamos. ¿Quién dice que no vendrá? Vendrá en una nube, como siempre hemos escuchado, vendrán con Jesús los que durmieron en Él. O sea que yo entiendo que esas almas que han ido al cielo vendrán con Jesús para meterse en su cuerpo nuevo, glorificado, resucitado. Dice que vendrá, o que descenderá, o sea, vendrá, y traerá, o sea, vendrá con Cristo. Y dice que seremos ascendidos al aire, hasta el aire, para reunirnos ahí con Él, ¿vale? Pero no es que no vamos hasta el cielo, hasta el aire. Y Dios dice descenderá, o sea, que viene. De hecho, cuando Jesús, como el primero de la resurrección, ascendió al cielo, los apóstoles se quedaron mirándolo y lo veían como se iba. Y los ángeles dijeron: así vendrá, debe venir, como lo habéis visto ir al cielo. ¿Está hablando de lo mismo? Metemos el bisturí, separamos. No se está refiriendo a lo mismo, aunque está hablando en una misma frase. Os lo interpreto, pero con respecto a la venida del Señor, no es el rapto. Porque en el rapto no viene Él, vamos nosotros. Bueno, pues como iba diciendo, quería que se grabara menos eso para que viera que no me invento nada.
dice que son dos cosas diferentes. Y después dice lo que yo decía antes, que cuando dice vendrá, es que vendrá a reinar sobre la tierra, porque nos lo explica con un versículo. Bueno, él dice que si no aquí el apóstol se contradeciría, porque si cuando dice vendrá fuera el rapto, quiere decir que vendría antes de la tribulación. Se contradeciría porque es que él en ningún momento dice que vendrá antes de la tribulación. Claro, como después dice, no vendrá, que nadie se engañe, no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado. Dice, si cuando vendrá fuera el rapto, quiere decir que el rapto sería después del anticristo, de que presente el anticristo. Dice, aquí se contradeciría, ¿por qué? Si en ningún momento dice que Jesús vendrá antes del rapto. Contradeciría una doctrina que muchas iglesias o denominaciones tienen. Hay que entender cuando uno lee la Biblia, porque hay la Biblia que hay, no hay más. Después tú puedes estudiar griego, arameo, y etcétera. Pero la Biblia es la que hay. No hay ningún versículo que literalmente diga Jesús vendrá a arrebatarnos antes de la tribulación, ni que diga después, ni que diga durante. Son conclusiones que sacamos al estudiar la Biblia, por lógica. Por lógica hay gente que dice, es que Dios cómo nos va a dejar pasar una tribulación. La Biblia dice, a través de muchas tribulaciones entráis en el reino de los cielos. La gente por lógica empieza a decir, o por pensamiento, es que Mateo 24 es para el pueblo de Israel. ¿Dónde dice en el Mateo 24 y esto es para el pueblo de Israel? Si de hecho para mí el pueblo de Israel prácticamente no existe como hijos de Dios a diferencia del resto de cristianos, porque la Biblia dice ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni pobre, ni rico, ni hombre, ni mujer, ni griego, ni circunciso, ni circuncidar. Entonces, para mí que uno sea de pueblo de Israel como tal, no le hace diferencia como hijo de Dios respecto a cualquier otro hijo de Dios. De hecho, los apóstoles que empezaron la Biblia, o sea, que empezaron la iglesia, pues si eran israelitas, o eran judíos, o eran hebreos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Que eran iglesia o que eran hebreos? Que son dos cosas diferentes. No digo que Dios no tenga alguna promesa para Israel como nación, pero tanto de que nosotros como iglesia resucitamos en un momento y ellos otro. Dios, la ira para nosotros en un momento y para ellos en otro. No he estudiado yo tanta Biblia, pero me suena a algo que no está muy correcto del todo. Pues eso, uno de los argumentos que da este señor y da pues esta denominación es que dice, porque no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el anticristo. Entonces, como creen firmemente, entre otras cosas, porque en el capítulo creo que es 4, Apocalipsis, están los 24 ancianos en el cielo, dicen que representa la iglesia, cuando la Biblia no dice que represente la iglesia. Es algo que la gente dice, hombre, ¿cómo no va a representar la iglesia si son ancianos? ¿Qué otros seres angelicales son ancianos? Y llevan coronas, y llevan tronos, y nosotros somos los que reinaremos con Dios. Y esto y otro. Conclusiones, no hay un versículo literal que diga los 24 ancianos son la iglesia. No hay ningún versículo que diga eso. Vale, podéis leer la Biblia, son unas 60 horicas con Dios y no lo vais a encontrar. Y entonces, no vendrá sin que antes se manifieste el hombre pecado del anticristo. Si lo de no vendrá y nuestra reunión con él, que sí dice que es el rapto, nos encontraremos con él en el aire, si no es lo mismo y está hablando de dos cosas, ¿por qué después solo explica una? Y dice, no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de perdición, el anticristo tal, o el hombre de pecado, y después lo de nuestra reunión con él ya no dice nada. O sea, si sigue leyendo ese texto, ya no parece que dice nada del rapto como tal, ¿me entiendes? Como otra instrucción diferente. En cambio, en Mateo 24 sí vemos un montón de tribulación, de los juicios de Dios sobre la tierra, de que la luna se oscurecerá, no sé qué, las islas sean removidas de su lugar, no me acuerdo cuántas historias dice, y dice, después de la tribulación de estos días, para aquí y para allá, uno se ha tomado y otro dejado. Como el relámpago que va del oriente al occidente, siempre hemos escuchado que eso es el rapto. Ahora, ¿qué pasa aquí? Ahora ya, para que no sea el rapto, decimos que es para Israel solamente, sin que la Biblia diga, y esto es para Israel solamente. Ya digo, no me sé la Biblia de memoria ni sé explicar todos los textos, pero aquí está ocurriendo algo, ¿eh? Como decía la Biblia, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y que Dios descenderá del cielo para arrebatarnos y estar junto con Él. O sea que sí que viene.
Y con cuidado porque muchas explicaciones no están en la Biblia, así que no los creáis todo, aunque lo diga